Para entender que tenemos una naturaleza pecaminosa, necesitamos entender bien que en la Biblia hay muchas palabras, y al igual que en el idioma cotidiano, que tienen que ser consideradas cuando se ve de forma singular o de forma plural. La iglesia en singular, el cuerpo de Cristo, todos los creyentes del mundo juntos. Las iglesias, los grupos de creyentes que se reúnen en una localidad específica. El pecado, la naturaleza pecaminosa que mora en todos nosotros. Los pecados, las acciones que cometemos en contra de la voluntad de Dios porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero vamos a ver que cuando se ve la palabra pecado, al igual que muchas de las otras palabras en singular, tiene dos cosas muy importantes que hay que entender. Una, como hemos dicho, la naturaleza general de la palabra, pero también, por supuesto, el ejemplo singular de un pecado específico, en este caso, con la palabra pecado. Vamos a ver, primero que nada, ejemplo de versículos de la Biblia, donde vemos que claramente el pecado se presenta en singular y está hablando no de un pecado particular que se ha cometido, sino de algo que está dentro de nosotros que nos lleva a pecar. Veamos en Romanos capítulo 7, el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En este capítulo, al final del capítulo 7, muchos están familiarizados con esa parte cuando Pablo está diciendo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y aquí en el versículo 17 dice, el pecado mora en mí. El apóstol Pablo, un hombre que recibió revelación directa de Dios, un hombre que tuvo tantos privilegios espirituales y él está diciendo que él tenía pecado morando, viviendo en él, no de visita, viviendo de forma permanente en él. Entonces, decir que para poder ser salvo hay que estar 100% libre de pecado de forma completa, esto dejaría a Pablo totalmente fuera de la salvación. Él decía, el pecado mora en mí. Y lo dice dos veces en el mismo capítulo. Miren el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo repito otra vez. Y lo repito otra vez en el versículo 21, con las palabras un poquito diferentes, cuando dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal está en mí. Hablando de lo que la batalla que tiene un creyente en Cristo cuando trata de dejar de pecar por su propia naturaleza, y por eso al final del capítulo él ve hacia el Señor, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se da cuenta que gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En otras palabras, el creyente no puede luchar en contra del pecado por su propio esfuerzo. Tiene que hacerlo por medio de la persona del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver un versículo más. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Y este versículo es bien importante para entender esto también. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado en singular, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo habla de forma muy clara. Si alguien dice, no, nosotros no tenemos pecado, yo no tengo pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa. No está diciendo acá si no tenemos pecados en plural, que no cometemos pecados. No, está hablando de algo que se tiene y se tiene en singular. Si no tenemos pecado. Si decimos eso, la Biblia dice, nos engañamos a nosotros mismos. A los demás no los engañamos. No engañamos a Dios. Nos engañamos a nosotros mismos porque estamos diciendo, no, yo no tengo naturaleza pecaminosa. Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios también. Pero seguimos entonces viendo que este versículo es bien importante. La verdad no está en nosotros si alguien dice que no tiene pecado. No dice no comete pecados, que no tiene pecado. Pablo dijo, el pecado mora en mí. Vamos a ver entonces que también hay ejemplo cuando la palabra pecado se usa en singular, pero para hablar de un pecado específico. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabra pecado está en singular. No se está refiriendo en ese caso a la naturaleza pecaminosa, sino se está refiriendo al caso de una persona que sabe que puede hacer algo bueno y lo deja de hacer. Un pecado, como se dice, por omisión.
Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de versículos que hablan de los pecados en plural. Vamos a ver Primera de Juan, el mismo capítulo que leímos hace un momento. Capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, en plural. ¿Los pecados de quién? Los pecados de los creyentes. Juan, otra vez, un escritor que recibió revelación de Dios directamente por medio del Espíritu Santo, el hombre que se recostaba al pecho del Señor Jesucristo. Él se incluye porque él dice, si confesamos nuestros pecados. ¿Y por qué él decía que había que confesar nuestros pecados? Porque él también sabía que tenía pecado en él, porque lo dijo en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecados. Y dice, bueno, si confesamos nuestros pecados, él, el Señor Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No estamos abocando para que la gente peque de forma descarada, como si fuéramos personas perversas, diciéndole a los creyentes, no, no importa, si tú crees en Cristo y si tú pecas, tranquilo que tú pides perdón y el Señor te va a perdonar. No estamos abocando ni justificando el pecado. El pecado no tiene ninguna justificación delante de Dios, pero ignorar la verdad, que tenemos una naturaleza de pecado, vistos en los versículos que estamos leyendo, sería, como dice el versículo, engañarnos a nosotros mismos, no a Dios ni a los demás, sino a nosotros mismos, y no tendríamos la verdad de nosotros. Por eso es que tenemos provisión por medio de la persona del Señor Jesucristo, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si una persona quiere decir, bueno, yo voy a decir que creo en el Señor y sigo pecando porque cada vez que yo peque voy a confesar al Señor mi pecado y Él me va a perdonar, esa persona no ha sido salva. Nunca ha conocido al Señor de verdad. Si esa es la actitud que Él va a tener en ese momento. Entonces, hay una gran necesidad de que los creyentes en Cristo vivamos una vida santa y que nos alejemos del pecado y que cualquier cosa que potencialmente nos pueda hacer pecar. Y el pecado debería causar dolor en la vida del creyente y arrepentimiento, por supuesto. Si hay alguien que está escuchando esto y no es salvo, quiere decir, no está seguro de ir al cielo, no está seguro de la salvación de su alma, queremos decirte, en Cristo hay perdón de pecados. Cualquiera sea lo que haya pasado en tu vida en cuanto a cosas que hayas hecho, y lamentablemente a gente que ha hecho cosas muy malas, no hay nada, no hay pecado que sea demasiado grande para que la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz no pueda darte perdón de pecado. Todo el que en Él, en Jesucristo, creyere, pero creyere como dice la Biblia, no creer de forma intelectual, sino que crea de verdad, de todo corazón, que es un pecador y como un pecador perdido, sabe que Jesucristo murió en la cruz por él. Esa persona que viene al Señor de esa manera, esa persona va a recibir el perdón de los pecados y la salvación de su alma. Queridas hermanas y hermanos y amigos, que el Señor nos ayude. Recuerden esto, el pecado, lamentablemente, va a morar dentro de nosotros hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, ya sea por la muerte o por el rapto, cuando vayamos a estar con Él para siempre, pero un día nuestro cuerpo va a ser totalmente libre de pecado y vamos a poder tener esa tremenda bendición de estar delante de la presencia del Señor para siempre. Que el Señor nos guarde y nos ayude.